Venga, ¿están listos? ¿Están preparados para empezar? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues venga, vamos allá. Sí, no hay ninguno, o sea que seguimos con lo que estábamos haciendo, seguimos con el trabajo que estábamos haciendo. Entonces, esta práctica que viene ahora es casi de reforzar los conocimientos adquiridos en la anterior, o sea que no tiene realmente nada nuevo, sino que es un poco hacer más de lo mismo y practicar. Entonces, la práctica está planteada para que partan del anterior, tienen que crear una rama Arist2JS, salvando en esa rama, digamos, para tener un acceso fácil a la práctica anterior, y siguen trabajando en la rama main y entregan y haciendo los push al servidor. He puesto en la rúbrica que tiene que haber un mínimo de un número de commits, porque está ocurriendo que mucha gente entrega con 2 commits, o un commit. Bueno, 2 commits. 2 son precisamente el template, es decir, que entrega con un commit, ¿vale? Eso no es aceptable. O sea que tienen que dar constancia de por lo menos que parezca que hubo una evolución del trabajo, ¿de acuerdo? No puede aparecer todo mágicamente. Por tanto, yo sé que además todos los que están aquí lo hacen, pero que quede constancia en la grabación para los que no la vean luego, ¿vale? O sea que por favor procuren ir, les recuerdo que procuren ir a su grupo. Vale, vamos a seguir esto, ¿no? Estos son los apuntes. Vamos a seguir Esta es la práctica de la semana pasada, o una solución a la práctica de la semana pasada, o sea que correspondería un poco a la situación que tienen ustedes ahora. Y vamos a intentar hacer lo que se pide en esta. En esta, la calculadora va a ser una calculadora de números complejos, ¿vale? O sea que vamos a usar una librería, ComplexJS, que provee números complejos. La librería
pueden consultar la documentación en NPM o en el correspondiente repositorio de GitHub, pero más o menos es una cosa como esta. Es decir, que tú cargas la librería y entonces puedes crear un complejo de muchas formas, por ejemplo, pasándole una string como 99.3 más 8i, ¿vale? Y entonces ya el objeto creado, se crea un objeto y ese objeto complejo tiene métodos como mul, ¿de acuerdo? Y fíjate que puedes crear complejos de formas distintas, pasando de una cadena o pasando de un objeto que tenga atributos re e im, también lo puedes crear así. O simplemente puedes pasar un número y el número también se admite como un número complejo, un número en punto flotante, pero es un caso particular del número complejo. O simplemente le puedes pasar dos argumentos al constructor o a los métodos y entonces ya se sabe que el primer argumento es la parte real y el segundo argumento es la parte imaginaria. Esa es la forma en la que trabaja la librería y entonces puedes hacer cosas como estas. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a cambiar la calculadora para que funcione con números complejos y podamos hacer cosas como estas que vienen aquí. Y también se piden un par de operadores más, el operador de máximo y el operador de mínimo. Bueno, simplemente vamos a liarla un poco para seguir practicando. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Vamos a hacer una demo de cómo se haría. Entonces, estamos aquí en la práctica y quizás, dado que tienes ya la gramática más o menos trabajando, lo más fácil sería empezar por los números, porque ahora mismo los números son números en punto flotante, pues tenemos que pasar a números complejos. Entonces, quizás es mejor no atacar todas las reglas de golpe, sino empezar, por ejemplo, por la regla que dice es número, e intentar mejorarla para que tal. Pero claro, casi que lo primero que hay que atacar a la hora de decir que es un número es irse al analizador léxico, porque ahí es donde vamos a definir lo que es un número, ¿de acuerdo? Y entonces la pregunta es, ¿cómo definimos un número para que encaje en los requisitos que nos pide la práctica para poder introducir números complejos? Entonces, ¿cómo sería el token? ¿Cómo definimos el token número complejo? ¿Se entiende la pregunta? Porque ahora lo que tenemos en el analizador léxico es esto. Bueno, de hecho, ustedes a lo mejor tienen algo más sofisticado, pero aquí lo que hay es un número entero, sin signo. ¿De acuerdo? Y tendríamos que poner primero que es un flotante y segundo que incluso añade un número complejo. Entonces, ¿qué hacemos? Poner una expresión regular que cubra a los números complejos. ¿Cómo son los números complejos? Saben lo que es un número complejo, ¿no? ¿Vale? Digamos un número complejo. Ya, exacto, 2 más 3. Luego podríamos hacer una expresión regular para casar con este tipo de números, con 2 más 3i, 2.5 más 3.2 e a la menos 3i. ¿No? Podría ser una cosa así. Vamos a hacer una expresión regular para casar con eso. ¿Sí? ¿Algún problema? ¿Le ven algún problema? Quiero decir, no. Sí. Que a lo mejor habría que contar también que solo hay un número, o sea, puede no haber parte imaginaria. Efectivamente, ese es un buen problema, es decir, puede no haber número imaginario, o sea que la expresión regular tiene que casar con 3 o con 3.5. Sí. Esa es una cuestión. Luego, en matemáticas muchas veces, ya cuando dicen i, ven el número i, ¿de acuerdo? Una pregunta es, ¿vamos a admitir la letra i como número imaginario i? ¿Sí? Y ahí alguna gente se divide, es decir, cuando mete los números complejos, dicen, no, le tienes que poner siempre un número al lado, y puedes decir 2i, o puedes decir 1i, pero no puedes decir i, porque i tradicionalmente es el identificador, se usa, por ejemplo, en los bucles mucho, for i igual, ¿de acuerdo?
Pero bueno, nosotros para la calculadora yo les voy a pedir que la letra I va a ser el número complejo I, ¿de acuerdo? O sea que en la expresión regular entonces tiene que admitir I como un número. ¿Sí? ¿Alguna otra observación? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la expresión regular? Bueno, ¿alguna otra observación? ¿Alguna otra duda como esta? El más. Muy bien. Muy buena pregunta. Estaba todo el tiempo diciendo, a ver si alguien me la dice. El más. ¿Qué pasa con el más? Puede dar problemas y... Puede dar problemas, ¿no? Porque ya tenemos un más. Hay un más a nivel sintáctico, hay un sumar. Y hay un sumar que es incluso más potente que eso que tenemos ahí, porque es el sumar de dos cosas cualesquiera, dos expresiones cualesquiera, cuando tengamos llamada a función, una llamada a función con un no sé qué más, otra cosa, el factorial de no sé qué. ¿Sí? Y ojito que todas estas semanas hemos estado peleando con la ambigüedad y con no te metas en problemas de ambigüedad porque luego tienes que resolver. Bueno, de hecho, no es que te metas en problemas, es que la ambigüedad aparece y tienes que... Y aquí ya lo tenemos el problema. Hay un A más BI, hay un 2 más 3i, pero yo también podría considerar esto como dos expresiones que son sumadas. La expresión número 2 y la expresión número 3i. ¿Sí? ¿Se entiende? Luego tenemos un conflicto, tenemos una ambigüedad que podríamos tomar la decisión de que nuestra expresión regular admite el más, y entonces tenemos un problema con el analizador sintáctico porque habrá más que el analizador léxico se los quiere comer, y otros en los cuales hay un más que tiene que ser para el sintáctico, porque es que el léxico no tiene inteligencia para procesarlos. ¿Se ve? Sí, venga, dudas. No, Dudas no, comentarios. No sé si es lo más correcto, pero yo lo que haría en este caso es añadir otra producción, es decir, tendría número real y número imaginario. Y entonces haría que expresión podría ser número o número imaginario. Y entonces cuando construyo el número... Tú dices modificar la gramática, sí, te estoy entendiendo. Estás diciendo, yo modifico la gramática y entonces la gramática da por un lado el número real y por otro lado el número complejo. Y cuando construyes el nodo me refiero pues al constructor del número complejo, pues uno le pasa solo la parte real y el otro solo la parte imaginaria. Sí, claro, tenemos que encontrar una solución y esa solución podría ser, ¿de acuerdo? Hay varias soluciones, efectivamente. Y una es, vamos a modificar la gramática para que se adapte a esta situación complicada, o más o menos en la que aparece un pequeño problema. Pero en realidad, muchas veces cuando quieres, o por lo menos a mí lo que me gusta es simplificar, es decir, hagámoslo lo más sencillo, y entonces que haya un solo más, y es el más sintáctico, es el más semántico, es sumo cosas. Y ya, entonces no tengo problema. La gramática sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? No tengo que modificar la gramática. Y no tengo que tocar la gramática. Pero eso significa entonces que a nivel léxico solo no debería de hablar de que los números complejos son de la forma 2 más 3i. Y eso es lo que les voy a proponer, porque me parece más simple, que es, solo hay números reales y números imaginarios. Y cuando se suma un número real con un número imaginario, da un número complejo en la forma en la que los matemáticos hablan. ¿De acuerdo? ¿Se ve? O sea que lo que vamos a hacer es decir, a nivel léxico solo hay números reales y números imaginarios. O tienen i o no tienen i. Y la suma que siga siendo la que era antes. No tocamos la gramática. Sí. Para todos los números utilizaremos la clase de complejo, aunque no haya un número. Sí, claro. Porque ahora, incluso aunque seas un número real, si te tienes que multiplicar por un número complejo, el por de los números reales no sabe cómo currar con un número complejo o con un número imaginario. Si yo hago 2 por 3i, ¿es eso del 3i? ¿Eso es una cadena o qué hago yo con eso?
¿Ves? No está preparado. Luego ahora, en cierto modo, incluso cuando sea un número real, siempre se convierte a complejo. Si es un número imaginario, ya pues también se convierte a complejo. En definitiva, de nuevo, la situación es la de la semana pasada. Lo que tenemos son cadenas, manchas en la pizarra, y eso lo convertimos en objetos, en conceptos. En la mancha 3i se convierte en el número complejo 3i, y en la mancha patito 2 se convierte en el número complejo 2. ¿De acuerdo? Y eso hay que decirlo en la semántica. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Es decir, lo tendremos que decir aquí en la gramática. En la gramática tendremos que ahora cambiar esta regla para decir, te conviertes en un número complejo. ¿Sí? Vale. Pero bueno, sigamos con simplemente el procesado de la cadena que describe a un número real o a un número imaginario. Vale, entonces, ¿cómo es un número real? Bueno, la expresión regular para el número real es relativamente compleja, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es quitarla de aquí y enseñarles una cosa, que es que tú puedes hacer una cosa así, number, copio esto y poner aquí entre llavitas number, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se llama una definición de una macro de expresión regular en LexFlex. Es decir, estás diciendo number es esa expresión regular, la pones aparte porque ya empieza a salir muy grande la expresión regular, se nos va a hacer muy grande y entonces la pones aparte y luego aquí la llamas en la línea 4. ¿Sí? Y esto funciona igual que lo que teníamos, como si hubiéramos puesto la expresión regular en el sitio. Es decir, si yo ahora hago un npm test, que eso me hace un build y lo vuelvo a correr, los tests corren porque es lo mismo. ¿Sí? Vale. ¿Ven? Entonces, ¿cómo es la expresión? Bueno, vamos a simplificar esto. Barra de más. Ya hemos dicho la macro de era lo mismo que 0,9. ¿Para qué poner 0,9? Nos ahorramos unos cuantos caracteres. Vale, y para que sea un punto flotante, para que sea un número con mantisa, ¿qué tendría que seguir? Un punto, ¿no? Tendría que seguir un punto y barra de más, ¿no? Pero la mantisa, eso es, muy bien, pero todo eso dentro de una opcional, porque, claro, en los números puede al final 4 es un número. Entonces no tenemos por qué obligar a que sean siempre 4.0 o algo así, ¿no? Entonces eso debería de ser opcional. Y luego que viene también, ¿qué más viene? Después de eso, habíamos dicho, la parte del exponente, ¿no? O sea que sería, pero que de nuevo es opcional, es decir, que vamos a poner un paréntesis y una interrogación. ¿Y cómo es la parte del exponente? Es una E minúscula o una E mayúscula, un signo opcional, que es el menos o el más, pero que puede también no aparecer, y luego que aparecen más dígitos, ¿sí? Y esto es la definición clásica de punto flotante. ¿La ven la expresión regular o están perdidos con ella? ¿En qué me he equivocado en algo? En la primera interrogación. La primera... ¡Ay! Hay una interrogación ahí. Vale, muchas gracias. Sí, porque estaba después al fin. Es decir, escapamos el punto. ¿Por qué escapamos el punto? Todo el mundo ya lo sabe, ¿verdad? Porque el punto es metasímbolo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, un número es una secuencia de dígitos. Luego viene una mantisa, eso de punto 43. Pero eso es opcional. Y luego viene la parte exponencial, que es e elevado a menos 3 o a menos 34, pero que también es opcional, ¿vale? Y eso sería el número. Pero ahora nosotros queremos poner números imaginarios también. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? Una i y una interrogación, porque la i puede aparecer o no aparecer. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Hasta aquí bien? Sí. Es importante diferenciar algo que sea un imaginario de algo que sea un número real. Eso es lo comparillo, por eso yo añadía número y después número imaginario. Sí, pero es lo mismo. A niveles de expresión regular, eso no lo tienes, digamos, a nivel de expresión regular lo que te va a venir es un número que o es real o es imaginario y lo vas a convertir a complejo. O sea que no hay problema con eso. Pero es una buena observación, sí. La clase de complejo
saber ahí y te dice. Sí, efectivamente. Lo que vamos a hacer es tú te conviertes a complejo. Venga lo que venga, te conviertes a complejo. Si vienes imaginario, te conviertes a complejo. Si vienes real, te conviertes a complejo. Si eres un mixto de real e imaginario, bien te conviertes a complejo. Vale. ¿Qué pasa con esta expresión regular? Podría escribir si este fuera el analizador léxico, podría escribir esto, o 2 por i, al final, cuando tenga la gramática. No. Tendría que escribir 2 por 1 i, ¿verdad? Si quiero decir i, tengo que decir 1 i. ¿Cómo modifico la expresión regular para que se pueda decir? Vale, pues todo eso o i. Vale, todo eso o i. Correcto. ¿Sí? La salvamos. Y ahora vamos a compilar, a ver si esto está bien. npm run build. Y de errores. Qué raro que de errores. Porque la expresión tiene muy buena pinta. ¿Alguien sabe cuáles son los errores? Dice, no dice nada, porque además JSON es horrible dando mensajes de error. Es prácticamente como el parse de JSON. Que nos dice, si no puedo parsear la gramática. Y la razón es súper extraña. Es que la letra I ahí es un medio metasímbolo, porque significa lower o uppercase, y hay que escaparla. Y entonces, una forma de escaparla en JSON es poniéndolas en JSON, o poniéndole entre corchetitos, o poniéndole un... Y aquí lo mismo también. Cuando va al final puede significar ignore case. Distingas entre mayúsculas y minúsculas. Y nos obliga a escaparla. Y entonces ahora guardo, vuelvo a compilar. Y ahora no ha salido ningún error. Vale, pero esto te puede amargar la existencia. Dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? Además, el mensaje de error no ayuda. ¿Sí? Ahora tenemos números complejos puestos. Vamos en examples. Ya tengo... No, esto es 13 menos 2i, esto no es un número complejo. Eso sería una resta. Vamos a poner menos 2i, ¿de acuerdo? O menos 2.3, e menos 4, o e menos 3i. Y vamos a compilarlo. Bin, bueno, hice el npm run, sí. Bin calc. Y sí, un punto calc, ¿de acuerdo? Y lo vamos a transpilar. Y dice numerical literal whose value is none. Claro, esto no está consistente, ¿de acuerdo? Como que ha intentado convertir con el código que teníamos el menor 2.3 a un número, que era lo que teníamos antes, y no ha funcionado. Luego, ¿dónde está el culpable? ¿Alguien sabe dónde está el culpable? Probablemente en AST-build, ¿no? Porque es en la parte de número, de literal, ¿no? Es cuando se está construyendo... Claro, aquí en la gramática lo que estamos llamando es al literal. Literal está intentando construir el número, pero está construyendo un número flotante, ¿vale? Y dice, eso no es un número, eso no es un número, eso yo no lo conozco como número, ¿de acuerdo? Sí, lo vemos aquí. Value es number n. Ese number n va a petar, porque ese number n no sabe construir el number n, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo como cadena. Y entonces, tanto el value como el raw son simplemente la cadena del string. Y vamos a hacer otra vez el npm. No hace falta, porque solo he tocado el AST-build, ¿de acuerdo? Luego, ahora lo que pasa es que tampoco es que sea para echar voladores, es decir, ahora simplemente pero fíjate, te sale una cosa hasta que puede funcionar, ¿no? El número, ¿sí? Vale, hasta aquí bien. Pero en realidad tenemos que convertir ese número en un número complejo, ¿no?
Entonces, quizá lo mejor sea, lo mejor sea ir a la librería de soporte. Bueno, lo mejor es instalar npm i complex, creo que es con minúsculas, complex.js, ¿de acuerdo? Para instalar el paquete. Luego nos vamos a la librería de soporte y vamos a dar soporte a los complejos. Necesitamos dar soporte a los complejos, o sea que lo que hacemos es const complex, importamos complex, require complex.js, está bien escrito, sí. ¿Vale? Y exportamos complex. ¿Vale? Para que los complejos estén a mano en el código generado. Todo lo que se exportaba aquí pasaba a estar a mano en el código generado. ¿Se acuerdan? Porque ya habíamos hecho lo de que mirábamos qué cosas eran exportadas de la librería y qué funciones. Entonces, complex ahora es el constructor. Pues ahora ya tenemos una forma de construir los complejos. ¿Y ahora dónde nos tendríamos que ir? Nos tendríamos que ir a la gramática. O bueno, también, pero aquí, en donde es el build literal, deberíamos de construir el complejo. ¿Cómo construimos el complejo? Pues llamando al constructor, lo vimos antes en la documentación, ¿se acuerdan? Llamabas complex sobre, aquí tengo, me parece que este es, a ver, no, estos son los apuntes, vamos a minimizarlo. Aquí tengo una solución a la otra práctica, vamos a hacerlo un poquito más grande esto para que se vea. Ups. Ay, no, esto no es lo que yo quiero. Aquí. Esto es lo que yo quiero. Vamos a hacerlo. Y aquí, por ejemplo, cat examples num, a ver si tengo un number.calc, ¿de acuerdo? Este tiene un ejemplo de número en punto flotante, 2e-3i, ¿vale? Si yo hago beam, aquí creo que se llama mmt, y que hay que pasarle -f examples number.calc, ¿de acuerdo? Este ya es para la práctica de... Y fíjense que lo que tenemos que hacer es, en cierto modo, esto, que se importe print y complex, en este caso, bueno, print porque utiliza la función print, ¿no? Que se pide también en la... que en vez de hacer un console log se haga un print. Ahora explicaré por qué. Pero lo deberías de importar y luego, digamos que hay que llamar a complex sobre el número para que... ¿Se entiende? Entonces, volvámonos a la otra, pero se ve qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sería el árbol de una expresión como esa? Como complex, la expresión es algo así como complex 4. Voy a llamar a compast para que me dé el árbol de una manera resumida, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Es un call expression, ¿no? Porque estamos llamando a una función que es la función complex, luego tendría un callee que es la identifier de complex, ¿sí? Y el argument sería el 2 más 3i, 4, 8. ¿Se ve? Luego ese es el árbol que tenemos que montar. Luego aquí hay que montar no build literal, sino que habría que llamar a build call expression, ¿no? Que ya lo tenemos escrito de, qué bueno. Lo reciclamos, ¿no? O sea, aquí sería build call expression. Ahora, build call expression, tal y como se ve aquí, recibe como nombre el nombre del identificador de la función que hay que llamar, que en este caso, ¿cuál sería? Sería complex en mayúscula, complex, ¿de acuerdo? Segundo argumento es un array con los argumentos para la función. Entonces, ¿cuál sería el argumento aquí? El argumento sería, el árbol del argumento sería precisamente el literal, ¿no? Luego lo que hago es meto esto en un array, porque ahora el argumento de complex es el literal. ¿Me están siguiendo? Vale. Y el tercer argumento es la localización. Vale, pues nada, la localización es la misma que la del número. Luego copio esto. A ver, lo estoy copiando bien. ¿Desde dónde es hasta dónde es?
Aquí. Ay, no. Sí, aquí estoy. Y ahora tengo que cerrar un paréntesis. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Por cierto, la localización no está como muy bien computada en este ejemplo. Luego hablaremos de eso. Pero, ¿se entiende? O sea, claro, 4 se tiene que convertir en complex, llamada de complex a 4. 2 más 3i se tiene que llamar en convertir en llamada de complex a 2 más 3i. ¿Estamos? ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se ve todo claro? Vale, pues entonces ahora, de nuevo lo mismo, hacemos el npm run build y para ir más rápido, hacemos un add y bin calc tu mjs y era transpile, examples num.calc, ¿no? Para ver qué es lo que... Y le ponemos un verbose en mi caso para que se vea el código generado, ¿vale? Entonces vamos a ver si esto peta o compilamos y efectivamente está saliendo mal, porque está saliendo una rayita antes de la... ¿Lo ven aquí, el error? Esta rayita de aquí. Complex 2e menos 3i. ¿Y por qué sale esta rayita? Ah, este es el... ¡Oh, qué putada! Bueno, en definitiva, sí. Está bastante bien, porque estaba llamando a complex 2. No sé por qué decide que el generador de código que es un contexto numérico. Curioso. Es nuestro generador de código, el escodegen está poniendo la rayita, ¿vale? De acuerdo. El wow, ¿por qué? La verdad es que no sé ni siquiera por qué escodegen está decidiendo que pone la rayita ahí, porque nosotros no la ponemos, ¿ven? Aquí estamos diciendo el árbol. Yo creo, aquí había, Transpile tenía una opción para, a ver, bin calc tu mjs, transpile -h, a ver si le había puesto, sí, le puse una opción -a para ver el árbol, entonces vamos a hacerle un transpile -av, y a ver qué pinta tiene el árbol, pero tiene buena pinta, ¿no? Más o menos. Sí, tiene un call expression, member expression, sí, porque estamos con el console log y estos son los argumentos del console log. Ahora tenemos el call expression del complex y el argument es el literal 2.3. ¿Eh? ¿Dónde está el unary expression? Ahí arriba, claro. ¿Y dónde está el... Ah, claro, el ejemplo está mal puesto. Claro, porque no estamos todavía en condiciones... Sí, no, está todo bien. ¿De acuerdo? Simplemente he puesto un ejemplo más complejo de lo que estamos haciendo. Todavía solo hemos llegado al número. Ya iremos a... Pero claro, está interviniendo la regla del unary menos y nos está destrozando la salida, claro. Bueno, lo típico mío, es decir, me equivoco, pero sobre todo en la... Se me va la cabeza, ¿eh? Son cosas de la... Vale, entonces ahora, sí, salvamos el ejemplo, ahora es solo un número, ¿vale? Porque 2.3e a la menos 3 es, pues no sé, 0.023, ¿no? Y entonces ahora sí, bueno, vamos a quitarle el A porque ya no necesitamos, pero vieron, el A me ayudó o les ayudó a ustedes realmente a ver el unary menos y a darnos cuenta de que en realidad el ejemplo está mal puesto. Vale, entonces ahora sí, sale complex 2.3, que es, incluso ya lo podemos correr, ¿no? Porque
lo puedo hacer un pipe anode y eso debería de funcionar porque ya importa la librería, fíjense que importa la librería de complejos y efectivamente me da una salida real 0, imaginario 0.0023. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, pues vamos a hacer lo del print para que simplemente los números complejos salgan más bonitos, 0.023, ¿sí? Entonces, y es un ejercicio sencillo, si yo quiero, en vez de producir el console log arriba, quiero llamar al print, lo primero que tengo que hacer es, en cierto modo, bueno, también proporcionar, vámonos a esta solución y en la support live vamos a copiar el código del print. Aquí está el código del print. El print no es sino un console log, pero que se encarga, como ven, de convertir a string lo que venga, ¿no? Entonces, como es un complejo, se hace el complejo toString y lo tal. Entonces, vamos aquí a la librería de support, añadimos el print, ¿de acuerdo? Y exportamos el print. Vale, ¿de acuerdo? Para tenerlo a mano. ¿Y qué más tendríamos que hacer? ¿Qué habría que hacer? Venga, llévenme ustedes. ¿Ahora qué tengo que ir? A STBuild. ¿Y qué tengo que cambiar en STBuild? El console log. ¿Y dónde está el console log? En build root. Eso es. Me voy a build root. ¿De acuerdo? Y simplificamos el console log, porque el console log ahora, claro, era una llamada un poco complicada, porque era un objeto y entonces un método del objeto y entonces por eso es un member expression. Luego realmente aquí el callee ahora, que es toda esta cosa tan compleja de que es el member expression, bueno, vamos a reaprovechar esto para no tener que escribir. Lo que pasa es que se me queda súper feo, ¿no? Aquí. Ay, no, algo he hecho mal. 2 puntos. Un solo punto, ¿vale? Ahora es simplemente una call expression cuyo identifier tiene por name print, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos orientados? Los arguments es una expresión optional false. ¿Alguien sabe lo que significa ese optional false? Ahí, claro, copiamos de ¿cómo se llama? De este AST Explorer. Ahí va el optional false. Y antes también en algunos había optional false, y ¿cuál es el otro? Y computed false. ¿Alguien sabe lo que es optional false? No, claro, normal. Pero si sabes algo de JavaScript, sabrás que cuando tú estás accediendo a una property de un objeto, suponte que tienes el objeto A y accedes a la property B del objeto. Eso es. Usted lo sabe todo. Efectivamente, en A.B, si A es undefined, si A no está definido, ¿de acuerdo? Si A es una variable no inicializada, eso va a dar un throw, produce una exception. Porque dice, claro, ¿cómo me vas a hallar a calcular la propiedad B del objeto A si resulta que A es undefined? ¿De acuerdo? Y eso importuna a los programadores JavaScript en cierto tipo de ocasiones, por lo que en el lenguaje existe un operador punto opcional, que se escribe así, A interrogación punto B. Y la diferencia entre A.B y A interrogación punto B es que A interrogación punto B no devuelve undefined. Dice, no, como A no está definido, no cabe hablar de la propiedad de B, lo devuelve undefined. Y los dos dan lugar al mismo árbol, los dos, desde el punto de vista del compilador, dan lugar al mismo árbol, solo que si se usó el operador interrogación, se pone el optional a true. ¿Sí? Pero que no es nuestro caso, nosotros estamos usando un punto, o estábamos antes usando un punto duro. ¿Sí? ¿Se ven? Luego hay otra cosa que ponía ahí, que era computed false. Lo que pasa es que ya la borré. Ponía computed false. ¿Qué es computed? ¿Sabes lo que es computed? No. Tú puedes acceder a la propiedad B de A, así, A.B,
Es la forma normal de acceder a la propiedad. Pero eso es, ya lo sabes. Pero digamos que esa forma de acceder, que es la forma normal de acceder a la propiedad de un método, de un objeto, ¿de acuerdo? En JavaScript se puede acceder también así. Es decir, indexo A sobre la cadena B, y eso es, quiero acceder a la propiedad B del objeto A. Y este tipo de acceso se llama acceso computado, porque fíjense que yo podría aquí, en vez de poner B, una función f de 43. Es decir, mientras que aquí siempre tiene que ser un identificador. Aquí puedes poner cualquier cosa, y si f de 43 devuelve la B, estoy accediendo a la propiedad B del objeto A. Luego, en este caso, la property es computed, se ha computado, es dinámica. ¿Se ve? Y eso es lo que hace. Y de nuevo, tanto A.B como tal dan lugar al mismo árbol. La única diferencia es que computed estará true, ¿sí? Se usó el corchetito. ¿Sí? Vale. Esto es un aside, tal, pero bueno, vamos aprendiendo de árboles. Vamos aprendiendo de árboles un poco. Entonces yo creo que está bien. Vamos a verlo, a ver si está bien. O si hemos metido la gamba en... Bueno, realmente no hace falta ni que corra el build, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya como estaba aquí. Y lo mismo, vamos a compilarlo. Y efectivamente ahora sale print complex. ¿Lo ven? La línea esta. Si importa el print, estupendo, porque lo pusimos en la de exportación, el detecta que se está usando en el árbol y entonces dice, sí, hay que importarlo. Todo el código que teníamos va funcionando bien, lo que teníamos ya, y ahora es print complex, y ahora incluso lo podemos correr, ¿no? Es decir, ¿no? Y esto, ahora, en vez de escribir como antes el objeto, ahora escribe ya 0 punto porque ha sido convertido a string. ¿Sí? O sea que más o menos vamos bien. Casi que tenemos un fisquito de la práctica, pero tenemos ya un fisquito de la práctica. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería soportar todas las operaciones. ¿Sí? Pues venga, porque además todas son iguales. Si hacemos una, las tenemos todas hechas. Porque todos... Pero claro, ahora ya no puede ser build binary expression, porque build binary expression no funcionaría porque... Bueno, de hecho, sí, o sea, incluso podemos hacer la prueba. Es decir, por aquí había un test, me parece que era en examples, aquí mismo. Vamos a ver, test 2. 9 menos 6 menos 3. ¿Funcionará? Vete tú a saber. Pero bueno, no debería mucho. No debería, porque claro, si yo hago aquí, voy a echar para atrás, y en vez de num.calc voy a decir test2.calc, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir, claro, tal como está. Este es el código que produce. El print complex 9 minus complex is minus complex 3. Claro. Mientras que lo que tendríamos que decir es complex 9 sub, ¿de acuerdo? Complex 6 sub complex. ¿Sí? ¿Se ve? Pero bueno, vamos a correrlo, a ver si funciona. ¡Uy! Funcionó. ¿De acuerdo? Pero esto es porque la librería está bastante bien montada. Y está montada para que si los complex, conociendo JavaScript y las conversiones que hace JavaScript, son números reales, la cosa tira bien, pero si yo aquí pongo 9i menos 6 menos 3i, ¿de acuerdo? Esto ya no va a tirar tan bien, supongo. No sé si, no, menos 6 no es correcto. 9i menos 3i son 6i y debería decir menos 6 menos 6i.
¿sí? Luego, simplemente, efectivamente, los de la librería lo han hecho tan bien que un menos normal sobre números reales funciona, pero no va a funcionar en el caso general. Luego tenemos que arreglarlo, no es tan fácil, ¿sí? Luego, vámonos aquí. ¿Dónde hay que tocar? ¿Dónde hay que tocar? ¿Qué fichero hay que tocar? La gramática, claro, claro. Y cualquiera de estas reglas, es decir, y luego haremos copy-paste o tal, o factorizaremos y todo es igual, ¿no? Pero ahora ya no tienes que hacer un build binary expression. ¿Qué tienes que hacer ahora? Sí, claro, tiene que ser un call expression. Tiene que ser un call expression. Vámonos a la de la solución, simplemente para ponerle... ¿dónde estaba? A ver si aquí tenemos una diferencia, un menos. Aquí. Ok. Max-min. En examples, aquí, este diff.cal. Bueno, esta es una diferencia, sí. 4 menos 2i. ¿Vale? Esto es una resta. ¿De acuerdo? Fíjense que es una resta desde nuestro punto de vista. Es también un número complejo en el sentido matemático del término, pero es una resta. Entonces vamos aquí, pero en vez de esto vamos a hacer examples diff.calc. ¿De acuerdo? Y aquí no había que darle más. No, producía. Y claro, lo que produce esto es, claro, el 4 a complex 4, el 2i a complex 2i, y al complex 4 lo llamo con el método sub sobre el complex 2i, ¿no? Luego tenemos que producir ese árbol, es decir, que tenemos que producir un árbol así, vamos a llamar a compast, para ver cómo es el árbol, menos p, pero sería algo así como complex 4, punto sub. Bueno, incluso da lo mismo, a nosotros aquí, incluso aunque me he equivocado, lo único que quiero es ver cómo es un árbol chulo. No tendría ni que decir, sino es un objeto A al que llamo al método sub sobre un objeto B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y dime cómo es ese árbol, ¿no? Y claro, ya lo sabíamos porque es lo del console log. Es un call expression, pero lo que está dentro, ¿qué tiene que ser? Un member expression, ¿de acuerdo? Porque es a punto B. Y los member expressions son árboles, son nodos que properties tienen el objeto object y el objeto property, ¿de acuerdo? Tienen el objeto object y el objeto property. El objeto object en ese ejemplo es A, el objeto property es sub. Y luego tiene el hijo arguments, que como vemos es un array, ¿de acuerdo? Es un array, ¿no? Los árboles de los argumentos. ¿Sí? Luego ese es el árbol que tenemos que montar. Luego aquí teníamos build, en el ICT build. No teníamos build member expression, ¿verdad? No. Eso es lo que estoy viendo. No tenemos build member expression. Bueno, podemos... Pero... Sí, podríamos... aquí, vamos a... ¿Qué sería? Sería build un cal, vamos a llamarlo así, build cal, y ahora lo escribimos, build cal member expression, ¿no? Porque es un cal que tiene un hijo que es un member expression y luego tiene los argumentos, ¿no? Entonces sería build cal member expression, y vamos a ver $1, $3, aquí se está pasando. No, el build cal.
Bueno, vamos a... Y le tenemos que pasar esto, ¿no? Aquí, si quieren un poco, es como... o podríamos hacer un build, reciclar el build call expression y luego llamar a un build member expression para el podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Vamos a ver cómo... Ah, no, ya vamos mal de tiempo. Sí, bueno, no, pero sí queda suficiente como para hacer algo. Vale, vamos a discutirlo aquí entonces porque iríamos más rápido. Pero, claro, necesitamos algo como esto, ¿no? Es decir, vamos a ocultarlo esto aquí para que no se vea mucho ahora. Pero necesitamos esta interfaz, un build call de member expression. Y claro, está el caller, que sería el árbol. El caller es el árbol del $1, de la primera expresión, ¿no? El property name nos lo dice el símbolo, si es un menos es sub, si es un más es add, si es un or es bool, etcétera, lo que tenga la librería. Eso sería el property name. Y arguments es el array con los árboles, que como aquí tenemos una página de expresión, es un array con un solo elemento, que es el elemento tercero de la regla sintáctica. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ya seguimos mañana. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Lo dejamos aquí.